Bien, buenos días. El día de hoy veremos ya el tema de, bueno, entraremos a la unidad 4, donde veremos el tema de definición de ecuación y resolución de ecuaciones lineales, ¿ok? Ya. Veamos el concepto de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es una ecuación? ¿Sí? Una ecuación no es más que una igualdad, ¿sí? ¿Y qué es una igualdad? Una igualdad es un enunciado que establece que dos expresiones matemáticas tienen el mismo valor, ¿sí? Eso es el concepto de igualdad. Es un enunciado que establece que dos expresiones matemáticas tienen el mismo valor. Es decir, una expresión matemática es igual a otra expresión matemática, ¿sí? Ese es el concepto de igualdad, ¿ok? La expresión 1 y la expresión 2 también se conoce como los miembros de la ecuación, ¿sí? Miembro izquierdo, miembro derecho, ¿ok? Miembro izquierdo, miembro derecho. Definición de ecuación. Una ecuación es una igualdad que es verdadera solo para algún o algunos valores que la variable o incógnita puedan tomar, ¿sí? Aquí vamos a tratar con lo que se denominan variables o incógnitas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la variable o incógnita es aquello que no se conoce, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación x es igual a 17, entonces esto se convierte en una igualdad cuando x vale 19, ¿sí? Bien, fíjense, aquí x es la variable. X es la variable y aquí se ha llegado a la conclusión de que tenemos una igualdad cuando x vale 19, ¿sí? ¿Sí? El proceso de encontrar el valor de la incógnita o variable se le llama despeje y no es más que la solución de la ecuación. La solución de la ecuación. Ok, entonces, al proceso en el que se encuentra el valor de la variable o incógnita, se le llama solución de la ecuación, o sea, solucionar la ecuación, o también este proceso en el que se llega a encontrar el valor de la incógnita se le conoce también como despeje, ¿sí? Despeje de fórmula, ¿ok? Bien, tenemos por ejemplo otra ecuación, 3x más 2 igual 7, es una igualdad cuando x vale 5 tercios, es decir, si despejamos la incógnita nos queda que x, que la incógnita es igual a 5 tercios, ¿ok? Los valores de la variable o incógnita x que hacen que la ecuación se convierta en verdadera, es decir, una igualdad verdadera, se llaman soluciones o raíces de la ecuación. Soluciones o raíces de la ecuación. ¿Ok? Bien. Propiedades de las ecuaciones, ¿sí? Ya. En estas propiedades, tanto x como y pueden representar expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, si tenemos lo siguiente, denme un segundo, por favor. Bien, sigamos con las propiedades, ¿sí? De las ecuaciones. Si tenemos que x igual a y, entonces también se lo puede poner al revés, ¿sí? Y igual a x, ¿ok? Otra propiedad es que se puede sumar o restar una misma cantidad a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Es decir, si yo tengo una ecuación, entonces yo le puedo sumar al miembro izquierdo un número, pero también tengo que hacerlo al miembro derecho, ¿sí? ¿Okay? En lo que yo modifico en el miembro izquierdo, tengo que también hacer lo mismo en el derecho, ¿sí?
O también puedo restar también, ¿sí? ¿Ok? Se puede multiplicar o dividir una misma cantidad a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Es decir, si tengo una ecuación x igual a y, entonces se puede hacer esto que está aquí, multiplicar por un mismo número a ambos lados de la ecuación, o también dividir por un mismo número a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Tal como hacemos aquí, ¿sí? Aquí C tiene que ser diferente de 0, en este caso el número tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? También se puede llevar un mismo exponente a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Es decir, si tengo x igual y, entonces puedo llevar el mismo exponente a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Eso también implica a tener exponentes fraccionarios, es decir, raíces, ¿sí? Como aquí lo pueden observar. Si tiene que x por y igual 0, si tiene que x por y igual 0, se cumple que x igual 0 o y igual 0, es decir, también se incluyen las dos soluciones a la vez, ¿sí? Bien. Ya que estamos hablando de ecuaciones, es muy importante cuando se tienen problemas en la que hay que resolver ecuaciones, es muy importante interpretar lo que me dice el texto, ¿sí? Entonces, el texto, cuando me dice algo es porque hay que representarlo en lenguaje matemático para poder trabajar y resolver el ejercicio. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, que cuando nos hablan de un número, cuando el texto nos dice un número, entonces traducido al lenguaje matemático es x. ¿Sí? Cuando el texto me dice doble de un número, la traducción al lenguaje matemático es 2x. ¿Sí? Cuando el texto me dice triple de un número, la traducción al lenguaje matemático es 3x. Cuando me dice el texto, la suma de dos números, la traducción al lenguaje matemático es x más y. La diferencia de los números se traduce como x más y. El cuadrado de un número se lo traduce como x al cuadrado. La mitad de un número se lo traduce como x sobre 2. Tres números consecutivos se lo traducen como x más 1 y x más 2. Tres números pares consecutivos se lo traducen como x más 2, x más 4. Tres números impares consecutivos se lo traducen como x más 2 y x más 4. Un número aumentado en 3 se lo traduce como x más 3. Y un número disminuido en 5 se lo traduce como x menos 5, ¿sí? Ya, entonces estas son eh, los textos, ¿sí? Que generalmente aparecen cuando se habla, cuando se tiene un problema de ecuaciones, ¿ok? ¿Sí? Y aquí tenemos la traducción al lenguaje formal, es decir, al lenguaje matemático, ¿sí? De lo que me dice el texto, ¿ok? Muy bien. Consejo para resolver una ecuación de primer grado. Primero, resolver primero los paréntesis en ambos miembros, el cual término, ¿sí? Segundo, eliminar denominadores en caso de que tengamos coeficientes fraccionarios, ¿sí? Tercero, agrupar los términos con incógnitas a un lado de la ecuación y los términos sin incógnita al otro, ¿sí? Los términos sin incógnita se los llama términos independientes. Y finalmente, 4, despejar la incógnita, ¿sí? ¿Okay? Ya vamos a ver cómo es el despeje de fórmulas, ¿sí? Entonces, hay que recordar también que se puede comprobar el resultado sustituyendo la solución en la ecuación y comprobando que se cumple la igualdad. Ya, este paso de comprobar, bueno, es opcional, ¿sí? Si usted está seguro de lo que hizo, no hace falta que compruebe, ¿ok? Pero como ya les digo, eso es opcional, ¿sí? Bien. Después de fórmulas, ¿sí? Tenemos las reglas que permiten despejar fórmulas, ¿sí? Cuando tengo una ecuación, entonces, si yo quiero despejar, ¿sí? ¿Qué es despejar? ¿Qué es despejar? Pasar de un lado a otro, ¿sí? Pasar de izquierda, pasar algo de izquierda a derecha, o viceversa, pasar algo
de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es despejar, ¿ok? Entonces, lo que está sumando pasa al otro lado, restando y viceversa, ¿sí? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, más 5, acá pasa como menos 5, ¿sí? Aquí tengo menos x, acá pasa como más x, ¿ok? ¿Sí? Lo que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo y viceversa. Es decir, si algo está multiplicando en el libro izquierdo y lo quiero pasar al mismo derecho, tengo que pasarlo a dividir, ¿ok? Y viceversa, si está dividiendo en el mismo izquierdo y lo quiero pasar al derecho, tengo que pasarlo a multiplicar, ¿ok? Si está con exponente, pasa con raíz y viceversa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en conclusión, al pasar de un lado a otro, se lo hace siempre con la operación contraria, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero de aquí despejar x, es decir, encontrar el valor de la incógnita, ¿sí? Mucho ojo, las incógnitas jóvenes no son más que números, solamente que no tienen todavía su valor definido, pero son números, es decir, hay que tratarlas como tal, ¿ok? Hay que tratarlas como números, ¿sí? Entonces aquí tenemos 8x menos 4 igual a 3x más 16, ¿sí? Entonces, primero voy a dejar todo lo que tiene x en un solo miembro, en un solo lado. Vamos a dejarlo en el miembro izquierdo, ¿sí? Entonces paso el 3x que está sumando, en la derecha lo paso acá a la izquierda a restar, ¿sí? Entonces me queda 8x menos 3x menos 4 igual a 16, ¿sí? ¿Okay? 8x menos 3x, 5x, ¿verdad? Menos 4 igual a 16. El 4 que está restando pasa al otro lado a sumar. A sumar aquí, a sumar a todo el miembro de la derecha, ¿sí? Entonces me queda 5x es igual a 16 más 4, ¿sí? Muy bien. Entonces me queda 5x es igual a 20, ¿sí? Como quiero despejar x, como quiero la x, pues tengo aquí 5 por x. Entonces el 5 tengo que sacarlo de este miembro, tengo que sacarlo de este miembro, ¿sí? Y pasarlo al otro miembro, ¿sí? Para que la x me quede solita. Entonces, como 5 está multiplicando la x, ¿sí? Lo paso al otro lado a dividir a todo el miembro. Entonces me quedaría x es igual, como 20 es el único que está en el miembro derecho, me quedaría 20 sobre 5, ¿verdad? Sí, y ya está despejada x. ¿Cuánto es 20 quintos? Entonces me quedaría que x vale 4, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? Ahí tenemos despejada la incógnita x usando una especie de fórmula. ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Bien, sigamos entonces. Tipos de ecuaciones. ¿Sí? Entre los tipos de ecuaciones que se pueden trabajar o los que podemos encontrar son los siguientes, ¿sí? Ecuaciones lineales, ¿ok? Por ejemplo, tienen 3x más 2 igual a 0, eso es una ecuación lineal. Luego tenemos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Que también las aprenderemos a resolver. Ejemplo, 7x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. ¿Sí? Se reconoce una ecuación cuadrática porque la variable tiene como máximo exponente el 2. Por eso se conoce como ecuación cuadrática, porque la variable o incógnita tiene como máximo exponente el 2.
Muy bien. Vamos a encontrar ecuaciones radicales, ¿sí? Ejemplo, raíz cuadrada de x más 4 igual a 0, ¿sí? Esta es una ecuación radical porque tiene una raíz. Ecuaciones con valor absoluto. Ejemplo, valor absoluto de x menos 2 igual a 0, ¿sí? Sigamos. Empecemos con ecuaciones lineales, ¿sí? Tienen la forma ax más b igual a 0, donde a y b son reales y se cumple que a tiene que ser diferente de 0, ¿ok? ¿Por qué a tiene que ser diferente de 0? Porque si a es 0, esto me elimina a la incógnita y me quedaría una constante y dejaría de ser ecuación lineal, ¿sí? La solución o raíz de la ecuación es la siguiente. X igual a menos b sobre a. Esa es la solución, ¿verdad? ¿Sí? De forma general. Siempre y cuando tengamos esta estructura, ¿sí? Esta forma. Bien. Ejemplo, vamos a ver la solución de las siguientes ecuaciones. De x más 4 igual a 6. Entonces vamos a despejar más que todo la variable x. Vamos a despejar la variable x. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Voy a dejar todo lo que tiene x en el lado izquierdo y los términos independientes en el lado derecho. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos entonces, paso el 4 al lado derecho y me queda 3x es igual a... Cuando 4 está sumando para sacar restar 6 menos 4. Sí. Me queda entonces 3x es igual a 6 menos 4, 2. ¿Sí? Entonces, ahora me queda aquí 3x igual a 2, ¿verdad? Como quiero despejar x, el 3 que multiplica la x pasa al miembro derecho a dividir a todo el miembro, es decir, quedándome x es igual a 2 tercios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya despejada la incógnita, ¿sí? O tenemos encontrada la solución de la ecuación que aquí nos muestra, ¿ok? Bien, sigamos. 10 más 5x igual a 7. O sea, así mismo paso el 10 que está aquí sumando a restar al miembro derecho y me queda 5x igual a 7 menos 10. 7 menos 10 menos 3. Despejo la x y me queda x igual a menos 3 quintos, ¿sí? El 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿ok? Ustedes despejen esta, ustedes encuentren la solución de esta ecuación y me dicen la respuesta, ¿sí?
Vale, muy bien. Para este ejercicio de aquí, la respuesta queda 3 sobre 2. x igual, perdón, 3 sobre 2. Pues. sí, 3 medios, ¿verdad? Queda 3 medios, ¿ok? Muy bien. Sigamos entonces con más ejercicios. Vamos haciéndole acá 2 más 7x igual 12 más 3x. Entonces voy a dejar las x de un solo lado, las voy a dejar en el lado izquierdo. Y me queda 7x más 3x igual a este 2 que está en el miembro izquierdo, lo paso derecho a restar porque está sumando, lo paso a restar y me queda 12 menos 2, ¿sí? 7x más 3x, 4x, 12 menos 2, 10. Aquí despejo x y me queda 10 cuartos, simplifico mitad, 5 mitad de 2, me queda que x vale 5 medios, ¿sí? Bien. Tenemos aquí también este otro ejercicio. Ya, tenemos este otro ejercicio aquí, menos x menos 7 igual 3 más x, ¿sí? Entonces vamos a despejar la x y paso el 3 que está aquí sumando a restar y paso el x que está aquí restando a sumar. Acá la paso a sumar y me queda menos 7 menos 3 es igual a menos x, ¿sí? Entonces finalmente me queda menos 2x es igual a menos... Ah, no, aquí sería más x más x. ¿Sí? Se me queda 2x es igual a menos 10. ¿Sí? Despejo la x y me queda x igual a menos 10 medios, entonces me queda menos 5. ¿Sí? Muy bien. Ya. Hagamos este que está aquí, 4 por 3x más 2 igual a 1 menos x. Yo lo que hago aquí es primero multiplico, ¿sí? Estudio los paréntesis y me queda 4 por 3x, 12x más 4 por 2, 8. Esto es igual a 1 menos x, ¿sí? Despego la x y me queda finalmente que x vale menos 7 treceavos, ¿sí? Ya. A ver, vamos con este de aquí. Me falta espacio aquí. Voy a borrar esta parte que está acá. Ya, entonces así mismo desarrollamos los paréntesis, los destruimos. Entonces 2 por 5, 10 menos 2 por 6x, 12x es igual a 9 menos 3 por 7, 21. Menos por menos me da más 3 por 2x, 6x, ¿sí? Entonces despejando la variable me queda lo siguiente. Por un lado me queda 18x es igual a 10 menos 9, 1, 1 más 21, 22, ¿ok? ¿Sí? Ya, muy bien, entonces despejo x y me queda 22, 18avos, sacando mitad, mitad 9, mitad 11 me queda
X vale 11 novenos, ¿sí? Ahí tenemos entonces, ¿ok? Bueno, entonces esto de aquí ya queda para que ustedes practiquen. Y continuamos. Esto aquí también son de la misma forma, ¿sí? Ya. Vamos ahora a hacer estos ejemplos de representación matemática de enunciados, ¿sí? Entonces, cuando nos dice un enunciado, un número aumentado en 2 es igual al doble del número disminuido en 7, ¿sí? ¿Cómo es la representación matemática de esto? ¿Okay? Denme un segundo, por favor. Bien, entonces, si yo quiero representar matemáticamente este enunciado, lo que tengo que hacer es leer el enunciado y cada parte irla representando matemáticamente. Por ejemplo, un número, eso es X, ¿verdad? Aumentado en 2 significa más 2, ¿sí? Es igual al doble del número, doble del número disminuido en 7, ¿verdad? Doble del número 2x disminuido en 7 menos 7, ¿verdad? Entonces la representación matemática sería x más 2 es igual a 2x menos 7, ¿sí? Si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es ese número entonces? ¿Cuál es ese número? ¿Sí? O encuentre ese número que aumentado en 2 es igual al doble del número disminuido en 7, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer aquí es despejar x, nada más, encontrar la x, porque x es el número, ¿sí? Entonces me queda de esta forma, despejando la x, me quedaría de esta forma, ¿sí? Eh, x es igual a 9, ¿sí? ¿Ok? Ya haciendo el espejo, ¿ok? Eso siempre y cuando siempre y cuando me pidan el número, ¿sí? Bien. Sigamos. El cuadrado de un número aumentado en 10. El cuadrado de un número es x al cuadrado, ¿verdad? Aumentado en 10 significa sumarle 10. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la representación matemática del enunciado, ¿ok? Sigamos. El cuadrado de la diferencia de dos números. La diferencia de dos números es x menos y el cuadrado de la diferencia de estos dos números sería x menos y elevado al cuadrado, ¿sí? El cuadrado de la diferencia de dos números, ¿ok? El doble de un número y su quíntuplo suman 70, ¿sí? El doble de un número y su quíntuplo suman 70. Es decir, esto se traduce matemáticamente como el doble de un número y su quíntuplo sería 5x, suman 70, es decir, sumados me dan, o sea, es igual a 70, ¿sí? Bien, si me piden encontrar el número cuyo doble y su quíntuplo suman 70, sería entonces despejar el número, ¿verdad? Entonces me queda que x valdría 10, ¿verdad? En este caso.
Continuemos. La suma de dos números pares consecutivos es 10. Entonces, dos números pares consecutivos es x más x más 2, ¿sí? Ahí están dos números pares consecutivos, ¿sí? Y esta suma es igual a 10, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si me piden, bueno, encontrar esos dos números pares consecutivos, primero tengo que despejar la x, ¿sí? Entonces aquí me queda 2x es igual a 8. Finalmente me queda que x valdría 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como son dos números pares consecutivos, aquí ya tengo un número par, x igual 4. Entonces esos números serían 4 y 6, ¿sí? Ahí tenemos dos números pares consecutivos, ¿sí? 4 y 6, ¿ok? Bien. Continuemos entonces. Esta de aquí les queda para ustedes para que la realicen, ¿sí? La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos, ¿sí? Sigamos. En un segundo para colocar otra diapositiva, por favor. Bien, veremos ahora ecuaciones con coeficientes fraccionarios y ejercicios de despeje de fórmulas, ¿sí? Entonces, vemos cuando tenemos coeficientes fraccionarios, ¿sí? Ya. Aquí lo que se recomienda es eliminar el denominador, ¿sí? Eliminar el denominador. Bueno, para este ejemplo, está sencillo, ¿sí? ¿Cómo le hago? Como el denominador está dividiendo a todo este miembro, yo lo paso al otro lado a multiplicar a todo el lado, a todo el miembro, ¿sí? Entonces aquí me queda 3x es igual a 8 por 12, ¿verdad? Ahora despejo la x, este 3 que está multiplicando la x pasa a dividir a todo el miembro. Y me queda que x es igual a 8 por 12 sobre 3, ¿verdad? ¿Sí? Simplifico, tercera 1, tercera de 12, 4. Y me queda aquí 8 por 4, 32, ¿sí? Ahí tenemos. Bien. Por ejemplo, 3 medios más 4x igual 5. Si 3 medios más 4x igual 5. Pues aquí nomás hacemos el despeje rápidamente. ¿Sí? O también podríamos hacer esto, ¿sí? Para eliminar los denominadores, en este caso tenemos denominador en términos independientes. Puedo multiplicar por 2. Entonces, lo que hago es multiplicar aquí por 2. Y acá también, ¿verdad? Por 2. Entonces, si multiplico aquí por 2, me queda 2 por 3 medios, 3, ¿verdad? Más 2 por 4x, 8x. Esto es igual a 5 por 2, 10, ¿verdad? Queda 8x igual a 7. Y me queda finalmente que x es igual a 7 octavos. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos. 3 cuartos de x más 5 sextos de x es igual a 1 más x, ¿sí? Bien. Ya este ejercicio ya es un poco más completo.
porque aquí ya tengo incógnitas con coeficientes fraccionarios, ¿sí? Entonces aquí tenemos que eliminar los denominadores. Para ello, sacamos el mínimo común entre los denominadores. Es como que si tuviéramos, o es como que si fuéramos a hacer la suma de fracciones, ¿sí? En este caso. Entonces, como tengo estos denominadores, 4 y 6, ¿verdad? El mínimo común sería 12, ¿verdad? 12. Entonces, multiplico aquí por 12 en un lado y también por 12 en el otro lado, ¿sí? Quedándome 12 dividido por el 4, 3, por 3, 9, ¿sí? 9x más 12 dividido por 6, 2 por 5x, 10x, ¿sí? Es igual a 12 por 1, 12 más 12 por x, 12x, ¿sí? Bien, entonces despejo x y me queda 9x más 10x. 19x es igual a 12 más 12x, ¿sí? Despejo entonces la x, quedándome finalmente que x es igual a 19 menos 12, 7, me quedaría x es igual a 12 séptimos, ¿sí? Que ya tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Desde qué parte? El ejercicio 3, el que está haciendo ahorita. A ver, entonces tenemos, lo que aquí primero se hizo es como que fuéramos a hacer una suma de estas dos fracciones, ¿sí? Entonces hay que sacar el mínimo común. El mínimo común entre los denominadores es 12 en este caso. Entonces, el objetivo es eliminar los denominadores. Entonces lo que se hace es multiplicar ambos lados por el mínimo común múltiplo. En este caso, como es 12, multiplico por 12 en ambos lados de la ecuación. Al multiplicar por 12 me queda aquí 12 por 3 sobre 4. 12 dividido por 4, 3 por 3, 9. 9x más 12 por 5 sextos. 12 dividido por 6, 2 por 5, 10. 9x más 10x. Esto es igual a 12 por 1, 12 más 12 por x, 12x. Entonces ahora sí me queda la ecuación sin coeficiente fraccionario. Ahora sí lo que hago es despejar la x, quedándome 9x más 10x, 19x, igual 12 más 12x, ¿verdad? Entonces aquí despejo, ¿sí? 19x menos 12x me da 7, quedándome x igual a 12 séptimos, ¿sí? Y así es como se resolvió este ejercicio. Ya continuemos. Ya. Para este ejercicio, asimismo, vamos
vamos a eliminar los denominadores encontrando el mínimo común entre ellos. El mínimo común múltiplo entre 8 y 12 viene a ser 24. Entonces multiplico por 24 a ambos lados de la ecuación. 24 por esta parte igual a 2 por 24, ¿sí? Entonces 24 para 8, 3, quedándome 3 por 4x menos 1 más 24 para 12, 2, quedándome 2 por 9 menos 2x. ¿Sí? 2 por 24, 48. 3 por 4x, 12x menos 3, más 2 por 9, 18, menos 2 por 2x, 4x. Esto es igual a 48. Ahora sí voy a reducir los términos semejantes. 12x menos 4x, 8x, 18 menos 3, 15, que más 15 es igual a 48. ¿Sí? Finalmente voy a despejar la x quedándome de esta forma. X es igual a 48 menos 15, me quedaría 48 menos 15 arriba, sobre 8 que en el denominador. 48 menos 15, eso es 33, ¿sí? 33, que no me quede 3 octavos, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Ya. Aquí tenemos un poco más de ejercicio, pero eso ya se lo dejo a ustedes para que practiquen, ¿sí? El procedimiento es similar como lo estábamos haciendo en los otros ejercicios. Vamos ahora a practicar un poco de despeje de fórmulas, ¿sí? Esto es muy importante al resolver ecuaciones. Por ejemplo, de esta ecuación vamos a despejar la variable f, ¿sí? Bien, entonces, despejando, pasamos este 9 que está dividiendo a todo este miembro, lo pasamos a multiplicar acá a todo el miembro. Entonces, quedándome 9c es igual a 5 f menos 32, ¿sí? Este 5 que está multiplicando lo paso acá a dividir, quedándome 9 quinto c es igual a f menos 32, ¿sí? Finalmente, para despejar f, paso este retiro que está restando, lo paso acá a sumar, y me queda entonces que f es igual a 9 quintos por c más 32, ¿sí? Y ahí está despejado f, ¿ok? Bien, sigamos. De esta ecuación vamos a despejar a, ¿sí? Entonces, voy a pasar entonces paso b sub i, lo paso acá a restar, quedándome a por t igual a bf menos b sub i, ¿sí? Y para despejar la variable a, entonces paso t, que está multiplicando, lo paso acá quedándome a es igual, raya de fracción, bf menos bi sobre t, ¿sí? Y ahí está despejada la variable a. Bien. De aquí, de esta fórmula vamos a despejar h, vamos a despejar la incógnita h. Bien, entonces dejo de un lado todo lo que tenga h y paso el resto al otro lado. Entonces me queda mgh
Entonces me queda MGH es igual a E menos 1/2 de NB cuadrado, ¿sí? Esto me queda a la vez 2E menos NB cuadrado sobre 2. Entonces al despejar H, paso MG que está multiplicando, lo paso acá a dividir. Y me queda que H es igual a 2E menos NB cuadrado sobre 2mg, ¿sí? Y queda despejado H, ¿sí? Bien. De aquí vamos a despejar B. De esta fórmula vamos a despejar B, ¿sí? Tenemos lo siguiente entonces, ¿sí? Me queda B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, ¿sí? Como quiero B, entonces le saco la raíz cuadrada por lados para que se me elimine el exponente 2, quedándome finalmente B igual raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos. Bien. Este último ejercicio les queda a ustedes para que lo practiquen de esta fórmula de despejar R, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Y sus métodos de resolución. Ya un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales con dos o más incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una ecuación lineal con dos incógnitas, nos queda de la forma ax más by más c igual a 0, ¿sí? ¿Ok? Eso es cuando tenemos dos incógnitas, ¿sí? Donde x y y son las incógnitas y a, b se le denominan coeficientes, mientras que c se le denomina término independiente, ¿ok? Entonces, ejemplo, aquí tengo por ejemplo, una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? 2x más 3y igual a 13. Acá tengo también, por ejemplo, otra ecuación con dos incógnitas, 4x menos y igual a 5, ¿sí? El conjunto de ellas forma lo que se llama el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? El sistema de ecuaciones lineales, en este caso con dos incógnitas, ¿sí? Con dos incógnitas, ¿ok? Ecuación 1, ecuación 2. En un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, su solución son los valores de las incógnitas, o sea, de x y y, en este caso, que satisfacen todas las ecuaciones de este sistema. Es decir, los valores que tomen x y y tienen que satisfacer a las dos ecuaciones del sistema, ¿sí? A las dos. No solamente a una, sino a las dos, a ambas. Sigamos. Los sistemas de ecuaciones se pueden clasificar según el número de soluciones que pueden tener en los siguientes casos, en los siguientes tres casos, ¿sí? Cuando tenemos un sistema que es compatible determinado, el sistema tiene una única solución, ¿sí? Es decir, solamente hay un valor de x y un valor de y que satisfacen las dos ecuaciones a la vez, ¿sí? Compatible indeterminado. Cuando tenemos infinitas soluciones, ¿sí? Incompatible es cuando no tenemos solución, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, en el incompatible no hay ningún valor de x y y que me satisfaga ambas ecuaciones a la vez, ¿sí? Ya. Gráficamente, un sistema o una ecuación lineal con dos incógnitas, gráficamente, es una recta. Es una recta en el plano cartesiano x y y, ¿sí? Entonces, si yo grafico ambas ecuaciones en el plano cartesiano, ¿sí? Lo que me va a dar son dos rectas. Una recta por esta ecuación y otra recta por esta ecuación que está acá, ¿sí? Y si el sistema es compatible determinado, es decir, si tiene una única solución, esa solución viene a ser la intersección de las dos rectas, ¿sí? La intersección de las dos rectas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un sistema de ecuaciones. Aquí tengo un sistema de ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, y yo lo grafico en el plano cartesiano x y y. Este es el eje x, este es el eje y. Entonces, la ecuación 1 me queda graficada de esta forma, como esta recta, mientras que la ecuación 2 me queda de esta forma, como esta recta, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un punto de intersección entre las dos, un punto en común, ¿sí? Ese punto en común es, en este caso, el punto 4,1, y esa sería la solución del sistema. Es decir, este sistema es compatible determinado. ¿Por qué? Porque tiene únicamente una solución, tiene solo una solución, ¿sí? Entonces, las dos rectas, al cruzarse en un solo punto, ¿sí? Me da una única solución. Es decir, en este caso la solución es x igual 4, y igual 1. Esa es la solución del sistema, ¿sí? X igual 4, y igual a 1, ¿sí? ¿Ok? Ya. Otra forma de representar estas soluciones es con lo que se llama conjunto solución. Conjunto solución. ¿Cómo se lo hace? De esta manera, ¿sí? Definimos este sistema de ecuaciones como un predicado, o mejor dicho, como una proposición que contiene las dos variables x y y, es decir, p de x, y. ¿Sí? El conjunto solución para este sistema de ecuaciones, o para cualquiera, ¿sí? Se lo denomina como A. A es llamado conjunto solución, ¿sí? El conjunto solución de quién, de esta proposición de dos variables es igual para este caso, ¿sí? A x igual 4 y igual 1, ¿sí? Esto se lo pone como un par ordenado como está aquí, ¿sí? X, y, es decir, en este caso x vale 4, y vale 1. Y ahí tenemos el conjunto solución de este sistema, ¿sí? Aquí está x y aquí está y. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el sistema que aquí podemos observar, que tiene estas dos ecuaciones, ¿sí? Graficándolas en el plano cartesiano, x y y, tenemos que la ecuación 1 es esta que está aquí, y la ecuación 2 es prácticamente la misma ecuación 1, ¿sí? Aquí tenemos entonces, tenemos que las dos rectas tienen la misma gráfica, por lo que cualquier punto de una recta también será de la otra, ¿sí? En este caso tenemos un sistema compatible y determinado, es decir, tiene infinitas soluciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente yo tengo una misma ecuación, ¿sí? Fíjense que la ecuación 2 es el duplo de la ecuación 1.
¿Por qué? Porque si yo multiplico por 2 aquí a ambos lados de la ecuación, me queda 2 por x, 2x. 2 por y, 2y, 2 por 5, 10. Entonces tengo la misma ecuación en ambos casos, ¿ok? Entonces se trata de una sola ecuación, por lo tanto tenemos un sistema con infinitas soluciones, es decir, el sistema es compatible y determinado, ¿ok? Veamos esta otra ecuación, ¿sí? Veamos este otro sistema con estas dos ecuaciones. Si la graficamos en plano XY, nos podemos dar cuenta de algo. Fíjense, si la ecuación 1 es de esta forma, mientras que la ecuación 2 es de esta otra forma, ¿sí? Es decir, fíjense, no tienen punto en común, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no tengan punto en común? Que las dos rectas son paralelas, ¿sí? Por lo que no hay punto en común. Por lo tanto, tenemos un sistema incompatible, es decir, no hay solución. Aquí no tenemos solución en estas dos ecuaciones, ¿ok? Las dos rectas son paralelas, ¿sí? Muy bien, entonces, otra forma de la cual nos podemos dar cuenta que un sistema no tiene solución es cuando llegamos a un absurdo lógico. Es cuando llegamos a un absurdo lógico. Es decir, yo aquí tengo x más y igual 5, ¿verdad? Y si yo aquí divido para 2, a ambos lados de la ecuación me queda lo siguiente, ¿sí? X más y igual a 8 para 2, 4, ¿verdad? Entonces, como, fíjense que tengo aquí, x más y igual 5, x más y igual 4. Como aquí tengo que estas dos son iguales, estas dos expresiones también lo serán estas dos, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿5 es igual a 4? ¿5 es igual a 4? Eso es falso. Entonces, como aquí tengo un absurdo lógico, ¿sí? Esto me indica que el sistema no tiene solución, ¿sí? El sistema es incompatible, porque he llegado a un absurdo lógico, ¿sí? Bien. Entonces ahí tenemos los casos, los casos, los casos de sistemas que podemos encontrar, ¿sí? Bien. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Tenemos tres métodos, ¿sí? Método de sustitución, método de reducción y método de igualación, ¿ok? Método de sustitución, por ejemplo, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, aquí tengo la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2, ¿sí? En el método de sustitución, lo que tengo que hacer es, como su nombre me indica, lo siguiente, ¿sí? De una de las dos ecuaciones despejo una variable o una incógnita, ¿sí? En este caso de la ecuación 1 voy a despejar la incógnita y. ¿Por qué despejo la y? Porque se me hace más fácil despejarla, ¿verdad? Puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, pero siempre tengo que despejar una variable. ¿Cuál despejo? La que se me haga más fácil de una de las dos ecuaciones. Entonces digo y igual 9 menos 7x, ¿sí? A esto le vamos a llamar ecuación 3, ¿sí? Disculpen, creo que hice mal el despeje. Me quedaría aquí y igual 7x menos 9.
Bien, entonces, esta variable que despejé la reemplazo en la otra ecuación que todavía no he usado. Entonces lo que hago es reemplazo 3 en 2. ¿Sí? Y me queda lo siguiente, ¿sí? 3x más 2 multiplicado por y, que vale 7x menos 9, es igual a 16, ¿sí? Quedándome así una ecuación lineal con una incógnita, que es decir, con la x. Entonces, despejo la x, me queda 3x más 2 por 7x, 14x menos 2 por 9, 18, igual a 16, ¿verdad? ¿Sí? 3x más 14x, 17x es igual a 18 más 16, 34. Me queda finalmente que x vale 2, ¿sí? Una vez tengo x, reemplazo en la expresión que saqué nueva de la variable, reemplazo la x y despejo la otra variable 10. Entonces reemplazo ahora en la ecuación 3, quedándome y igual 7 por 2 menos 9. Me queda entonces 7 por 2, 14 menos 9. 14 menos 9, me queda entonces y igual 5. ¿Sí? Y ahí tengo entonces ya la solución para el sistema, ¿sí? Si yo quiero poner dentro de mi conjunto, dentro de un conjunto solución, entonces yo a esto, yo la nombro como una proposición de dos variables x y y me queda entonces que el conjunto solución de esta proposición es el par ordenado 2,5, es decir, 2 en x, 5 en y. ¿Sí? Y ahí tengo entonces la solución del sistema. ¿Ok? Y bueno, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Continuamos ya cuando empiecen las clases, que sería la próxima semana. ¿Sí? Gracias por su participación, jóvenes. Que tengan buen feriado, ¿ok? Pasen bien. Buenas tardes. Profe, Dígame. o sea que solamente las